La parte que corresponde a lo que sigue es analizar, todavía estoy muy adelantado, disculpen, es analizar qué es un polo y un cero, ¿verdad? Entonces sigue un subtemita acá que ni siquiera lo enumero porque forma parte de esa subsección, que sería importante, polos y ceros. Polos y ceros de una función de transferencia, ¿ok? Entonces eso es muy importante también, de polos y ceros de una función de transferencia. ¿Ok? Esto es realmente sencillo, chicos. Lo que pasa es que sí debe quedar claro. Esto va a tener su propia representación, va a tener su propia representación matemática y su propia representación gráfica también. Eso es importante. Ok, la función de red o función de transferencia puede expresarse en términos de polinomios tanto arriba como abajo, en el numerador como en el denominador. Entonces, eso que acabo de decir es esto. Yo tengo una h de omega, ¿ok? Y aquí, chicos, acá la gente se confunde montones y es natural confundirse. ¿Por qué? Porque yo llego y planteo esto aquí, n de omega entre d de omega. Entonces, ¿qué dice uno? Claro, eso es salida entre entrada. No necesariamente. ¿Por qué? Porque vean que, más veámoslo en este ejemplo. Nosotros empezamos como salida entre entrada, perfecto, pero todo fue mudando algebraicamente a una expresión más simple. Si yo veo esto, esta no es la salida. Y si yo veo esto no es la entrada. Fue que algebraicamente fue mutando a mínimos términos. ¿Ok? Entonces, esto está minimizado. Aquí se sacó cosas a factor común y se simplificaron. Entonces, esta es la expresión mínima de la función de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que arriba yo ya no tengo a la entrada, a la salida, ni abajo tengo a la entrada. Empezó así, pero finalizó simplificado en mínimos términos, en una expresión mínima, ¿verdad? Se reduce el cociente a mínimos términos. Entonces, ese comentario hay que hacerlo acá. Ok, entonces esto es con el cociente reducido a mínimos. Ok, esto es importante porque no podemos decir que es salida entre entrada la expresión final. Ok, de alguna forma yo puedo maximizar y llegar de nuevo a eso, pero la idea no es esta, ¿verdad? La idea es que yo tenga un numerador y un denominador. Y una vez que esto esté de esta forma, yo puedo hablar de ceros y de polos. ¿Ok? Voy a hablar de ceros y de polos o de polos y de ceros. Vamos a empezar en orden, porque en realidad, si queremos empezar en orden como de arriba para abajo, esto sería ceros y polos. Los ceros corresponden arriba, los polos corresponden abajo, para, digamos, llevar un ordencillo ahí. Ceros y polos. Entonces, cuando yo saco a las raíces vamos a poner las raíces de n de omega igualado a cero, corresponden matemáticamente a los ceros de la función. Y esa función es de h de omega. ¿Okay? Entonces, si yo hago la otra parte, la otra parte que sería nada más cambiar aquí las raíces de, en lugar n, colocamos a d, ¿ok? Estoy hablando de los polos de la función. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Ese conceptillo, créanmelo, no los va a dejar botados de aquí en adelante. Okay. Hay que saber qué es un cero, hay que saber qué es un polo y hay que saber que la función de transferencia, que es la respuesta en frecuencia de un circuito, se representa finalmente como una reducción a mínimos términos. Si se representó como una función en mínimos términos, ya no puedo hallar la salida y la entrada de eso. Habría que saber cuánto es la entrada o la salida para determinar el otro, porque eso sigue siendo un cociente. Es decir, esto yo todavía lo puedo igualar, ¿verdad? No es que deja de ser, no es que deja de ser VO entre VI, ¿verdad? No, o sea, sigue siendo eso, pero nada más que ahora no es tan fácil, no es como que esto sube VO y esto sube I. Eso hay que tenerlo claro. Ok, entonces, ¿por qué se llaman ceros estos amigos? Porque si ustedes ven este polinomio de arriba, pues si yo le meto un valor cero, se me va a hacer cero toda la expresión. Y los polos
hacen que la función se indefina. ¿Ok? Entonces, podemos agregar ese comentario acá. Estos hacen que h de omega pues se indefina, va a tender, o sea, va a aproximar a infinito, y estos hacen que h de omega se haga cero. Eso es básicamente el concepto, y esta parte, repito, ¿verdad? No es algo que podamos olvidar, en realidad lo vamos a seguir ocupando. Aquí ya me sobró una hojita, voy a tener que ir moviendo cosas para arriba. Torta, bueno, no importa. Ok, movemos y de aquí inmediatamente pasamos a lo que es la forma canónica o estándar de la función de transferencia. Es básicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de forma canónica o estándar de la función de transferencia, primero que nada, chicos, solamente para no utilizar álgebra con números complejos, pues agarramos j omega y lo sustituimos por s. Esto también es permitido hacerlo un número complejo, es decir, que tenga parte real e imaginaria. Entonces, no se sorprenda si en algún momento yo agarro igual o S a alfa más j omega, porque aquí estoy simplemente simplificando álgebra. Pero si en algún punto yo digo, ok, no, aquí lo que está pasando es que S puede ser tanto real como complejo, pues entonces puede tomar esa forma también. Simplemente aquí para explicarles, S está tomando la forma de J omega para simplificar álgebra compleja. Entonces, en términos generales, chicos, y aquí sí necesito que si no entienden digan, H de omega va a ser un polinomio arriba, un polinomio abajo, ¿ok? Que puede ser representado en los ceros de cada uno de los polinomios, ¿verdad? Solo que los ceros del polinomio de arriba serán ceros y los ceros del polinomio de abajo serán polos, ¿ok? Entonces, la forma canónica estándar tendrá arriba la multiplicación de todos los ceros que me dará igual al polinomio n de omega y la multiplicación de todos los polos que me dará igual a el denominador, el polinomio de abajo denominador, ¿ok? Entonces, normalmente aparece K. Esta K lo que significa es que esa función de transferencia también puede tener una alteración de la magnitud, un escalar ahí, o lo que sea, un número complejo incluso. ¿Ok? Pero que no conforma o que no es parte de los polinomios n y omega, n de omega y d de omega, o más bien es una relación de magnitudes entre ellos, ¿verdad? Esa K va a multiplicar normalmente a la salida, ¿ok? ¿De dónde sale esa K? Probablemente esa K salió ahí de manipular algebraicamente a la expresión. Entonces, ¿qué pasó? Me sobró un escalar por ahí, me sobró un número complejo por ahí. Entonces, ese K es eso, era un remanente que no se pudo simplificar. ¿Okay? Entonces, ese K normalmente lo vamos a conocer como ganancia, ¿verdad? Y el resto van a ser ceros, polos. Vean que por eso es que surge aquí una Z. En los libros van a ver eso. Z aquí desde el primer cero, Z sub 1 del primer cero, Z sub 2 del segundo cero, etcétera. Todos los Z sub n que tenga. ¿Cuántos Z voy a tener? Pues va a depender del orden de n. ¿Y cuántos polos voy a tener? Pues va a depender del orden de d. ¿Ok? Entonces voy a tener una función de transferencia expresada en su forma canónica o estándar, ¿verdad? Que es ya llevarla a lo mínimo, ¿verdad? Yo ya la llevé a mínimos términos y a partir de los mínimos términos saqué los ceros de tanto el numerador como el denominador y ahí tengo la función expresada en su forma canónica o estándar, que es la que realmente se utiliza para graficar en Bode. Z sub 1 y P sub 1, que son estos dos de acá, pueden también estar situados en el origen, ¿ok? Si estuviesen en el origen, ¿verdad? Asumiendo que yo tengo Z sub 1 en el origen, entonces ya este P1 es 0. Entonces me queda la S solita. Perdón, Z sub 1, que es el de acá, es 0. Entonces me queda la S solita. Aquí me queda S arriba. Por lo tanto, el segundo, ¿verdad? El segundo será alguna combinación de los que no estén situados en el origen. Ahora bien, yo puedo tener dos ceros en el origen, entonces si tuviese dos ceros en el origen, aquí tendríamos S a la 2. ¿Me van siguiendo, chicos? Vean otra cosa importante. Yo puede ser que antes de llegar a esto tuve una K,
¿verdad? Simplificando algebraicamente. Pero resulta que la forma canónica estándar me exige a mí tener a cada cero y a cada polo representado como uno más S entre algo, porque ese algo es la frecuencia de corte. Es muy parecido, muy parecido a cómo sacamos esto de acá. ¿Cómo sacamos esto de acá, que es la frecuencia de mitad de potencia? Ven que es esta misma expresión. Entonces, la forma canónica estándar me dice, expréselo así porque así yo sé dónde corta ese bendito cero o dónde corta ese bendito polo. Necesito que lo exprese así como 1 sobre S más ya sea Z2, Z1, P1, P2, etcétera. ¿Ok? El único que no se va a expresar así es este. ¿Por qué? Porque está en el origen, es decir, no tiene una frecuencia que no sea cero. Por lo tanto, ya yo sé que cuando es en el origen, está en el origen y listo. Pero con los demás, vean que, por ejemplo, este Z más, perdón, este S más Z sub 2, yo lo que hice fue sacar a factor común Z sub 2 y me quedó S sobre Z sub 2 más 1. ¿Qué pasó con ese Z sub 2 que saqué a factor común? Pues me multiplicó a la K original y se me generó una nueva K. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, esta K prima es la composición de todos los que saqué a factor común con todos los que saqué a factor común de los ceros también, de los polos también, de abajo. ¿Ok? Bien, puede existir el otro caso. Chicos, esto es importante que lo comprendan realmente, porque así es como vamos a graficar. Puedo tener también o asumir que en lugar de tener un cero en el origen, tengo un polo en el origen. Ok, entonces si yo tengo un polo en el origen, pues entonces tendré un S abajo, que es en realidad que este P1 es cero. Si esto es cero, entonces me queda la S solita y tendré polos a partir de P sub 2. Nuevamente, como está expresado en su forma canónica o estándar, saqué a factor común todos los valores de Z y todos los valores de P y eso multiplicó a la K que había quedado de la reducción y eso me generó un nuevo K'. Ahora, si este compañero de acá está en el origen por ser un polo, se le llama integrador, pero eso es un tema de otro curso. Es para que ustedes lo vayan viendo. Esto se llama integrador. Y esto lo que hace es que cuando ustedes tienen un sistema que tiene este comportamiento, hacen que el error de estado estacionario en una respuesta de tiempo prolongado sea cero. Es decir, que no tenga error de estado estacionario. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes tienen un sistemilla, le meten una señal y después de un tiempo la señalilla se va a estabilizar en el valor final, no va a oscilar. Pero esos ya son comportamientos, como les digo, de otro tipo de curso más avanzado. Ahorita lo que ustedes ocupan es entender cómo funciona a nivel básico, que es este. Básicamente, una función de transferencia está expresada como un juego de ceros y polos y una constante que salió de toda la reducción esa que se hizo de la función original. La función original partió de salida entre entrada y el hecho de que yo ya la tenga así tampoco me exime de que esto sea igual a VO entre VI. VO entre VI, pero ojo, ¿verdad? Estoy aquí poniendo solo tensiones. Esto también podría ser O igual a IO entre VI o este IO entre II, etcétera. ¿Ok? Esas son las posibles combinaciones que yo tenga. Entonces eso no exime de que, o sea, matemáticamente no ha cambiado, simplemente está expresado de forma distinta, conveniente para gráfica. Estas son las famosas formas canónicas o estándar de la función de transferencia. Y yo acomodo esto luego. Esto está fácil de acomodar, pongámoslo arriba de una vez. Ok, entonces, ¿qué surge? Y aquí empezamos con la partecilla interesante. ¿Qué surge, verdad? De una forma canónica o estándar. Pues hay 7 factores distintos que yo puedo sacar de acá y ya he venido adelantando algunos. Puedo sacar una ganancia acá. Ojo, chicos, esta ganancia acá, yo puse la prima aquí solo para que ustedes vean que cambió un toquecito de este paso a este paso, pero al final es una acá. Entonces, esta acá puede ser esta final, ¿verdad? Entonces, al final lo que me importa es la K final. Bueno, vamos a agregarlo aquí.
para que no se me confundan con eso, la K final. ¿Okay? Después de todo el proceso de minimizar, sacar a factor común, etcétera, etcétera. Que la K final es una ganancia que podemos sacar de ahí. Podemos incluso prima. Lo van a ver en el Una libro como K. pregunta. Ajá. Entonces, ¿la que importa es la K' o la K? Es que eso es lo que estoy tratando de decirles. La K' la puse solamente como un estado para que entendieran qué pasó de este paso a este paso, ¿ok? Pero al final yo lo que obtengo es ya sea esto o esto. Entonces la que importa es K', por eso le puse aquí K', César. Ok, Ok, K' final, lo que a ustedes les quede en la expresión final, esa es la ganancia. ok. Ok, bueno, entonces, bien, esa es uno de los factores que yo puedo sacar de una función de transferencia ya expresada en su forma canónica o estándar. Luego, ¿qué podría yo también tener? Un cero en el origen. Recuerden que nosotros convenientemente agarramos S y le damos a J omega para simplemente no arrastrar esta cosa ahí, que se nos complica un poquillo el álgebra. Entonces, si yo tengo un cero en el origen, tengo esto, S, que es en realidad J omega. Entonces, voy a tener esto de acá, ¿ok? Si yo tuviese un polo en el origen, que es este de aquí, ¿verdad? Entonces, lo que voy a obtener es un J omega a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre J omega, ¿ok? Si es 1 sobre J omega y como yo agarré J omega y lo sustituí por S, no me quiere salir esa omega, ahí está. Como yo lo sustituí por S, entonces esto es 1 sobre S o lo que es igual a S a la menos 1. Polo en el origen porque no está igualado a nada. ¿Qué más puedo obtener de ahí? Puedo obtener vean este que está aquí, vamos a enmarcarlo con un color medio chilloncillo, este que está acá es un cero simple, ¿ok? Es un cero simple, se me pierde el puntero cuando tiene otro color, es un cero simple, este de acá, es decir, 1 más j omega entre z sub 1, cero simple. ¿Por qué le llamamos cero simple? Porque solo está una vez, ¿ok? Al estar una única vez es un cero simple, pero no está en el origen. Ya tenemos un nombre para los que están en el origen, de pues cero o polo en el origen, y ahora le acabamos de dar un nombre a los ceros que están únicamente una vez, ¿ok? Únicamente una vez. Si yo tengo un polo bajo la misma filosofía, pues entonces es un polo simple, es decir, un polo como este que está únicamente una vez, ¿de acuerdo? Entonces, si está únicamente una vez, será un polo simple. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando se me empiezan a repetir? Es decir, yo tengo uno, dos, perdón, dos, tres, cuatro, ya son polos repetidos. Y si fueran polos o ceros repetidos, pues si están dos veces serán cuadráticos, si están tres veces serán cúbicos, etcétera. ¿Okay? Lo que pasa es que aquí utilizamos únicamente el cuadrático porque el cuadrático va a tener una característica ahí que nos lo va a multiplicar por 2, porque estos son, al final se expresan en logaritmos y las propiedades de los logaritmos dicen que si yo tengo algo al cuadrado, ese 2 baja y multiplica. Okay, bueno, lo mismo va a pasar con el cúbico y así. Entonces, esa es la idea. Si yo tengo un cero cuadrático, la expresión matemática de ese cero cuadrático es esta cosa de acá. Y esto, estimados estudiantes, los va a acompañar también. Tienen que saber qué es esto, estas cosas de acá. Esto normalmente tiene que ver con una oscilación en la respuesta. Si ustedes ven una oscilación en la respuesta y luego una disminución de esa oscilación, eso se llama factor de amortiguamiento, que eso también lo pueden ver en el libro. En el libro ven la función y dicen, mira, esa cosa después de cierta frecuencia deja de oscilar. Ese polo cuadrático después de cierta frecuencia ya no se nota, ¿verdad? En fin, puede ser cuadrático, cúbico, etcétera. Eso tendrá una no, ¿cómo podemos decirlo? Eso manipulará la respuesta en frecuencia de cierta forma. Si es cuadrático, lo multiplicará por 2, si es cúbico por 3, pero lo que multiplica, ¿verdad? Si es función de magnitud, pues multiplicará la magnitud por, en un caso, 20, 40, 60, etcétera. Si fuese para fase, sería 90, multiplicarlo por 2, por 3, etcétera, porque ese es el ángulo que
que normalmente manejamos para uno en el origen. Bien, entonces tenemos ya los 7 posibles factores que pueden salir de acá. Y a partir de estos factores, chicos y chicas, sale una gráfica de respuesta en frecuencia. Vean que puede complicarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué les sugiero yo? Mi recomendación es que ustedes practiquen lo que puedan de esto para que las gráficas de Bode salgan fácil, ¿verdad? Se logren entender fácilmente. Vean, incluso uno como profe a veces tiene que analizar 1 o 2 veces una gráfica porque a veces uno no ve un pequeño desplazamiento. Entonces, con mucho cuidadito y mucha práctica, uno ya empieza a ver cuando un gráfico no le está quedando bien. Estos factores de acá, es importante también que tomemos en cuenta que se grafican cada uno por aparte en esas gráficas, ¿verdad? Cada uno por aparte y posteriormente la resultante de magnitud será una suma punto a punto de cada una de las respuestas de magnitud. Y si estamos hablando de la resultante de fases, será una suma punto a punto de cada una de las fases, ya sea de la ganancia, de un cero en el origen, de un polo en el origen, de un cero simple, de un polo simple. Entonces, cada una de esas se grafica por aparte en la misma diagrama de Bode y luego para decir, ok, la resultante de este sistema es la suma punto a punto de cada uno de ellos. Ok, yo creo que les puse, no les he puesto eso por acá, pero se los puedo poner. Cuando grafiquemos, ok, en Bode o diagramas de Bode, se grafica cada uno de estos factores por aparte, porque cada uno tiene su comportamiento. Y las resultantes son una sumatoria punto a punto. ¿Okay? Bueno, chicos, creo que por ahí ya finalizamos con esa introducción. Vamos a ir viendo muy rápidamente lo que es el diagrama de polos y ceros. Esto también es importantísimo para que ustedes comprendan, ¿verdad? El diagrama de polos y ceros en el plano complejo es agarrar ese y decir, ok, ese puede ser real o puede ser compleja. Entonces, ¿qué hay que contemplar? El peor caso, que sea compleja. En cuyo caso tendrá una parte imaginaria y una parte real, o una parte real y una parte imaginaria. Puede ser únicamente real, puede ser complejo. Entonces, lo que se hace es, se contempla todo, se dice, ok, ese entonces puede también ser igualado a sigma más j omega. Sigma se conoce como frecuencia neperiana, ¿verdad? Es la frecuencia de fenómenos y la frecuencia que ya venimos familiarizados con ella, que es la angular. Estas dos originan el plano complejo, es decir, yo tengo parte real, parte imaginaria, y digo, ok, el plano complejo está compuesto por j omega y sigma, ¿verdad? Sigma, entonces va a ser la representación que yo tenga en todo el eje real y j omega la que tenga yo en el eje imaginario. Las dos juntitas me generan el plano complejo. Entonces, vean que cualquier cero o polo puede ser expresado en este plano complejo. Por eso es que tiene las dos partes, porque podría tener cualquiera de los dos. Pero también, como yo puedo tener un cero y un polo ubicados en la misma parte, digamos, ubicados, qué sé yo, en el mismo sigma y j omega, pues hay que diferenciar polos y ceros. Los ceros se dibujan con una bolita y está fácil recordar eso porque es cero una bolita. Polo una X. Si ustedes quisieran ser minuciosos con eso y decir, bueno, esto se puede visualizar como algo que está ubicado sobre ese plano, pero despegado del piso del plano. Entonces está como en el infinito, arriba subido, ¿verdad? Pero contemplado en las dos dimensiones sigma y j omega, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, si lo vemos como una cajita, ¿verdad? Entonces, veámoslo como una cajita. Entonces yo dibujo la cajita aquí, ¿verdad? La cajita es esto. Ahorita quito estas rayas. La cajita es esto. Ese es el fondo de la caja. En la tapa de la caja, digamos, están ubicados los polos y en el fondo de la caja los ceros. Entonces, si yo lo veo así, esta cosa está como ubicada en el infinito arriba en la caja y el cero está ubicado como en el fondo de la caja.
¿Ok? Entonces, simplemente es eso, es diferenciar que un polo está sentado en el plano y un cero está sentado en el plano y un polo está en el infinito arriba, pero enmarcado en las dos dimensiones de sigma más j. Ok, ¿hay preguntas hasta acá con lo que es el diagrama de polos y ceros? A mi parte, profe. No, está claro. Jeremy, es que tenemos dos Jeremy. Jeremy Barrantes, ¿está claro? Sí, profesor, sí, sí Sí. lo entendí. Ok, por ahí es. Gracias. Claro, un gusto. Bueno, entonces, uy, ya me adelanté mucho, perdón. Es un botonazo, un dedazo. Ok, ahora bien, si yo vamos a aprovechar estos últimos minutos para dar un ejemplo muy rápido, a partir de un plano complejo que se muestra aquí, digamos que si está roja, es un ejemplo que siempre doy, pero es para que sepan manipular esto algebraicamente. A partir del plano complejo se muestra o determine cuánto vale K. Pero K es, recuerden, cuando ya está completamente este, simplificado el asunto. Ok, dicho K debería de dar incluso si yo sustituyo los ceros y los polos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo tengo por aquí el plano complejo. Tengo un cero, porque es una bolita ubicada en -2, y tengo dos polos ubicados acá en esta referencia de dos dimensiones, donde sigma es -1 y omega es 5 para este y -5 para este otro. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que tanto polos como ceros surgen de tener una igualdad a cero, porque son ceros en ambos casos de los polinomios. Entonces, para el caso del polo, yo sé que ese polo es S más 2, ¿cierto? Que si no, no daría S menos 2. Entonces, ya este es el resultado de la igualdad. Entonces, como es el resultado de la igualdad, en realidad ese amigo está aquí, S más 2. Ahora bien, si analizo a los polos, que son las X, ¿verdad? Entonces, el de, el de abajo está situado en -1 menos J5, porque como es una igualdad de cero del polinomio, entonces esto en realidad para que esté expresado como yo lo quiero será, esta es la igualdad, entonces paso todo al otro lado y me queda igualado a cero así. Recuerden que la composición del cero es cuando se iguala a cero. Entonces, este aquí no está igualado a cero, los paso al otro lado para que me quede igualado a cero y me da entonces el primer polo. Lo mismo sucede con el segundo polo, ¿verdad? Este segundo polo me quedará ubicado en -j, ¿verdad? Que es este de acá, menos j 5 más 1. Y este me queda ubicado en en más 5j y más 1, ¿verdad? Recuerden que el concepto del polo es igualarlo a cero. Entonces, como está igualado, cuando está igualado a cero, esta cosa queda positiva. ¿Verdad? De lo contrario, entonces el resultado final, que es el que se expresa en el plano complejo, pues no me da. Vean que en el plano complejo yo lo que tengo es -2, -1, menos J5, -1 más J5. Esto es lo que yo tengo en el plano complejo. A la hora de igualarlos a cero, pues estas cosas pasan al otro lado. Entonces ahí es donde yo obtengo el juego de polos y ceros. Entonces, a partir de este plano complejo, obtuve estos de acá, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, yo lo que tenía era esto, ¿verdad? Y podemos decir que incluso esta flechita, para acoplarnos al plano, eso yo quizá en algún momento cuando lo expliqué al revés, esto en realidad me lleva a esto de acá, ¿ok? Es esto lo que tengo en el plano y esto es para h de omega. O en este caso HDS, que es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Recuerden que HDS. Porque estoy igualándolo a JML. Entonces, yo sé que por definición una función de transferencia tendrá ganancias, ceros y polos. Desde el plano yo ya visualizo que los polos son complejos, el cero no. El cero es real. Entonces, por acá ya yo sé que entonces voy a tener HDS, si nos vamos a la estructura canónica o estándar, es básicamente esto mismo que tenemos acá, lo tenemos ahí abajo, solo que muchísimo más simple, ¿verdad? Ok, entonces,
¿Qué pasa? Yo tengo una descripción de K que, bueno, es para evitar confusiones aquí con lo que César dijo, esta sería, digamos, la K'. Y S más 2 sería el polo, perdón, el cero que tengo ubicado por acá. S más 1 más S más 1 más 5J sería el que tengo ubicado por acá. Y S más 1 menos 5J sería el que tengo ubicado. ¿Sabes? Más o menos 5J sería el que tengo ubicado aquí arriba. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, ya yo expresé a la forma, perdón, a la función de transferencia de ese sistema en su forma canónica estándar, ¿verdad? Incluso aquí podemos, vamos a ver, esto está vacilón, porque vean que aquí yo puedo dejar K por la sencilla razón de que yo no he sacado a factor común el 2, no he sacado a factor común lo que tengo por acá, entonces K no se me ha alterado, es la K original y ya cuando yo saque la K', digamos, ahí sí, saqué todo a factor común para hacerlo de forma canónica estándar, entonces aquí no hace falta poner el prima. Pero tampoco hace falta transformarlo para poder sacar la ganancia acá, que es en realidad expresada como, vean que yo digo, ok, del enunciado me dieron lo siguiente, me dijeron cuando h de omega 0, ¿verdad? Sea igual a 1. Entonces, yo digo, ok, omega igual 0, o ahí en este caso S, ¿verdad? Porque es J por omega, pero entonces yo nada más multiplico eso por 0, me queda 0. Esto se hace 0, 0, 0, me queda 26, 2, la K, y esto igualado a 1, porque arriba dice que es esto de aquí. ¿Ok? Cuando la magnitud de esa cosa es igual a 1. Entonces, como me queda igualado a 1 aquí, me queda K por 2 entre 26, es toda una relación de 1 sobre 13, paso a multiplicar y me queda que K es igual a 13. Entonces la función de transferencia final es 13S más 2, S a la 2 más 2S más 26. ¿Por qué quedó 13? Porque vean que yo aquí no he sacado forma canónica estándar, no he sacado aquí el 2 a factor común y lo mismo con los de abajo. Ahí ya me daría, digamos, la K' para evitar ahí confusiones. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Vean, para la casa vayan determinando este de acá, ¿verdad? Si quieren le sacan un pantallazo ahí. Determinen los polos y los ceros del siguiente circuito, este que está aquí, lo analizan, ¿verdad? Sacan la función de transferencia, trabajan las cantidades eléctricas como fasores, los elementos como impedancias y sacan la función de H de omega. Entonces eso les queda de tarea para la próxima clase. Y así poder adelantar un poquito más, lo vamos a ver muy rápidamente para corroborar el resultado que ustedes obtuvieron. Y empezamos ya, estamos preparados para ir viendo lo que es la parte de, vamos a ver, bueno, la parte de escala logarítmica, que eso se ve muy rápido, y posteriormente diagrama de Bode, ¿ok? Entonces, por favor, ejecuten este problema como tarea y nos vemos el miércoles, chicos. Recuerden que esta semana todo será síncrono.